Sean todos bienvenidos en el amor del Señor. Hoy vamos a hablar de los pensamientos de Dios y a compartir verdades que son bíblicamente fortalecedoras. Hace aproximadamente 15 años escribí este libro, Cómo vivir la buena vida, y las bases del éxito para vivir bien. Una de ellas es pensar bien. No se puede pensar mal y actuar bien. Solo pensemos ahora mismo qué tenemos en nuestra memoria o cuáles son nuestras ideas respecto al presente y al futuro. Si hay frustraciones, no puede haber un buen futuro, porque la persona que piensa bien es la que va a obtener buenos resultados. Así que tenemos que separar todo pensamiento frustrante, todo pensamiento de fracaso. Durante la guerra que dejó un saldo de 20 millones de muertos, la Segunda Guerra Mundial, se levantaron campos de concentración en diferentes países y entonces llevaron a las familias judías, y la mortandad era tan grande que hacían que los judíos cavaran una gran zanja para luego ponerlos a la orilla de esa zanja y dispararles con las metrallas para que cayeran en sus propias tumbas que hace un momento habían abierto, y luego venía una pala mecánica que les echaba tierra para sepultarlos por centenares. Muchos de ellos no estaban muertos, solo estaban heridos, pero morían al ser sepultados. Era impresionante todos los vejámenes y crímenes que se cometieron, entre ellos que hacían que los padres entraran con los niños en los hombros en las cámaras de gases para ser envenenados. Y de ahí, de esa forma, los padres llevaban a los niños en los hombros para que más gente pudiese caber en esos lugares. Millones murieron, pero hubo gente que en esos campos de concentración dijo: yo voy a salir de aquí, un día voy a tener una familia, yo voy a salir de aquí, voy a avanzar en la vida. Ellos comenzaron a pensar bien en un momento de crisis. Ellos cambiaron ese panorama tan horroroso pensando en ideales positivos y en ideas correctas. Y esa gente que pensó así fue la que logró sobrevivir. Y hoy el testimonio es el mismo. La palabra de Dios nos enseña que los pensamientos de Dios son los que van a traer una vida victoriosa a nosotros. Observe unos puntos que voy a hablar. Y es que, ¿por qué seguimos creyendo en cosas que no nos gustan? Por ejemplo, yo siempre he creído en aquellas cosas que la palabra del Señor me enseña, y he tenido que desintoxicar mi mente de cosas que no son buenas. Así que deje de creer en las cosas que usted no quiere. ¿Por qué usted va a creer en algo que no quiere? No aceptemos eso. Por ejemplo, me dijeron que no podíamos construir un edificio sin deuda. Cuando comenzamos esta iglesia dijeron: usted tiene que prestar dinero, usted tiene que hacer algo económicamente que aunque quede en deuda para levantar este edificio. Dijimos: no, ¿por qué la gente piensa así negativamente? Podemos ser bendecidos y levantamos este edificio sin deudas gracias a la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque hubo abundancia financiera. Cuando me dijeron que mi hijo menor sería un niño débil, un niño alérgico para todo el resto de su vida, pues yo amanecía meciéndolo todas las mañanas hasta las 4 o 5 de la madrugada, porque él se escapaba de ahogar con su propia flema. Los médicos dijeron: ese niño va a crecer débil, ese niño quizás pueda que camine un poco. Pero ¿sabe lo que decía yo durante aquellas noches? Mi hijo va a ser un atleta, un deportista, va a correr, va a ser fuerte. Israel, de mis hijos, es el más atlético y más fuerte. Es más fuerte que yo. Él me carga en sus brazos. ¿Por qué? Porque usted no debe de creer las cosas que no quiere. No las crea. Usted tiene que creer lo que Dios ha dicho en la palabra del Señor. Me dijeron que tenía un nódulo en la tiroides en etapa 4, cancerígeno, en el año 2021, en enero. Me dijeron: ese nódulo es cancerígeno, está en grado 4. Y lo que hice fue ir a orar
durante 3 o 4 noches seguidas oraba hasta que ocurrió algo poderoso en mi vida. Me volví a hacer el examen. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ya no estaba cancerígeno el nódulo. 22 se extrajeron de dentro, hicieron una prueba y ya no era cancerígeno. Me resisto a aquello que no quiero aceptar. Usted puede cambiar las páginas de su historia. Usted puede cambiar las páginas de su vida si toma el poder de la verdad de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro derredor? La gente quiere que usted acepte cosas que no debe. Y le traen ciertos tipos de paquetes especiales de fracaso, de dificultades, de complicaciones. Por ejemplo, a mí me advirtieron, los primeros meses de casado vas a estar contento, vas a sonreír, vas a estar alegre. Pero espérate que vengan los días difíciles, espérate que vengan los hijos, espérate que vengan los problemas. Me pintaron un panorama oscuro y me puse a pensar, ¿por qué voy a aceptar la experiencia incorrecta de otros cuando puedo forjar con mi mente un futuro provechoso? ¿Ha observado esa escena negativa de las personas con respecto a ciertas formas de ver aspectos de la vida? Usted no debe de tomar eso. Resístase a eso. Rechace eso en el nombre del Señor. Va a haber días buenos. Me preguntó alguien, ¿y usted es jubilado? Le dije, tengo 60 años. Me dijo, ¿ya reclamó su jubilación? Bueno, yo coticé en el Seguro Social. Me van a dar la cotización. Pero entonces ya usted es un jubilado. ¿Y qué me quiere decir con eso? Me dijo, bueno, que ya el avión en vez de ir para arriba y en pleno vuelo ya va para abajo, aterrizando. Y le digo, pues yo no estoy pensando en eso. De hecho, no me quiero jubilar. Me dijo, no se piensa jubilar, pero todo el mundo se jubila. Yo no soy todo el mundo. Yo no voy a aceptar un paquete que debo de rechazar, porque Dios no jubila a nadie. Si no, pregúntenle a Moisés. Él comenzó su ministerio a los 80 años. Y ese es el poder de la verdad de Dios que nos da libertad. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Josué, el conquistador de la tierra de Canaán, si miramos un poco las páginas de la Biblia, nos encontramos que ese hombre tenía 80 años cuando entró y poseyó la tierra de Canaán. Y tenía un amigo muy cercano. Y era un amigo de fe llamado Caleb. Y Caleb también tenía 80 años. Y dijo Caleb, me siento bien, como en el principio, cuando éramos de 40 allá en Egipto. Y ahora quiero seguir conquistando. En realidad la vida la vamos a vivir una sola vez y por lo tanto tenemos que vivirla en base a pensamientos que construimos en los ideales del reino de Dios, que nos enseña a vivir en el mejor estilo de vida, botando los fracasos que gente que construye a la par nuestra nos quiere hacer ver como que nosotros tenemos que vivir toda la vida horrible que ellos están viviendo. Josué dijo, voy a conquistar, y lo logró. Caleb ya tenía más de 80 años, 85 años exactamente, y seguía conquistando. Mientras hay vida, hay oportunidad. Mientras hay vida, hay oportunidad. Comience a renovar sus pensamientos. Eso es lo que tengo que hacer. Saco los pensamientos tóxicos. De hecho, pensamientos que no me van a ayudar en nada. Personas muy importantes fracasan por la manera de pensar. Había un hombre en la Biblia llamado Job. Él era el caballero más ilustre de su tiempo. Era un hombre muy rico, millonario. Era muy apreciado en su sociedad. Se cree que el libro de Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Y este caballero, que gozaba de fama, fortuna, una buena familia, fincas, ganado, posesión, riquezas. Oiga lo que dijo en un momento de su vida en Job capítulo 3, verso 23 al verso 26. Dije Job 3, anótelo ahí, verso 23. Job 3, verso 23 dice, pues antes de mi pan viene mi suspiro. Él estaba pensando en algo negativo y suspiró. Luego continúa, y mis gemidos corren como aguas.
comenzó un estado depresivo en la vida de Job, que lloraba y lloraba sin saber por qué. Era el presagio de algo malo. Sus suspiros, sus temores, inseguridades le estaban saboteando su vida, a tal grado que sus gemidos corrían como aguas. Entró en un estado depresivo de llorar, de angustia, de desesperación, porque el temor que me espantaba me ha venido. Él pensó y pensó y pensó y perseveró en el temor, pensando una y otra vez hasta que le vino. ¿Oyeron cómo viene el saboteador maligno? Por eso se llama espíritu mentiroso. ¿Por qué? Porque miente. Y la palabra mentir viene de la mente. Mentiroso. Azota la mente. Azota los pensamientos con ideas destructivas, perjudiciales, depresivas. Toda esa gente que hoy toma pastillas por problemas depresivos va a ser liberada o liberado en el nombre del Señor. Porque podemos entender que hay una renovación que Dios nos está dando en nuestra manera de pensar para cambiar nuestra vida y comenzar a ver días gloriosos, días buenos. Job estaba en una condición en que pensó y pensó a tal grado que lo que le espantaba le vino. Y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, dice Job, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Job comenzó a experimentar una serie de ataques a la mente, porque la batalla más grande es la batalla de los pensamientos. La batalla de las ideas es la más grande, porque estamos peleando con un enemigo que no vemos, es invisible. Y para muchas personas la mente es un campo de batalla, porque ahí entran ideas absurdas y los espíritus malignos traen todo este tipo de pensamientos que turban la mente. Y tenemos que luchar contra ellos, sacarlos de ahí, no permitir lo tóxico en nuestra vida. Esa es nuestra tarea, y para fortalecernos se usa el poder de un arma que es la palabra de Dios. Un pensamiento maligno tiene que ser sustituido por un pensamiento de bendición. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Bendito el fruto de tu vientre, bendita la cría de tus vacas, bendito los rebaños de tus ovejas. Jehová te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviarte la lluvia. Todo lo que es bíblicamente una promesa tiene que ser recepcionado en nuestro corazón con una actitud de fe, para sacar los pensamientos tóxicos. La bendición de Dios. Observe claramente esto. Los pensamientos de fe atraen los milagros como un imán. ¿Cómo miramos la vida? Del presente al futuro. Los milagros vienen a través de la inspiración de nuestros pensamientos. Y la gente de fe atrae los milagros pensando dedicadamente en aquellas cosas que espera. Por lo tanto, hay que renovar nuestra manera de pensar a tal grado que cuando la gente te dice, pero vos estás viviendo una triste realidad, estás viviendo momentos de dificultad, no tenés trabajo, las cosas no están bien, eso dice la gente. Pero cuando crees en la palabra de Dios, no estás negando la realidad, estás cambiando la realidad. No estás negando cómo estás, si estás enfermo, pero estás cambiando la realidad por la sanidad de la promesa de Dios. Aunque estés enfermo, estás diciendo, Dios me va a sanar. Su palabra lo dice. Eso de la edad, eso de la jubilación, de lo que le estaba contando hace un momento, esta es una cuestión de actitud mental. Mi suegro vivió hasta los 90 años. Y a los 89 subía en las escaleras de las construcciones, 7, 8 metros. Don Orlando Delgado tenía dominio en la comida.
Mi suegro era de esos hombres que aunque usted le dijera, don Orlando, lo voy a llevar en mi carro, le decía, no, gracias, quiero caminar. Él hacía ejercicio. Tenía una mentalidad bien definida. Disfrutaba de la vida. Entonces yo vi eso. Y ahora que estoy en los 60, de pronto en la mañana me levanto y siento que algo traquea. Y voy al baño y digo, no puedo estar así. No debo de estar así. Entonces ahí comienzo a hacer sentadillas y flexiones y hago los movimientos, los estiramientos. Eso es lo que hay que hacer. Debo de pensar bien. ¿Se imaginan si Yajaira me ve así todo achacoso? Ahí no hay nada de atracción. Entonces cuando ella me llama, le digo, sí amor, ¿cómo estás? ¿Cómo? Me siento contento. Es la manera de pensar la que nos va a llevar a forjar un futuro mejor. Es la manera de pensar la que nos va a sacar adelante, adelante, adelante. Aleluya. Me dice una jovencita, pastor, estoy cumpliendo tantos años. Una muchacha bonita. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Mi esposo, quiero mi esposo. Y le digo yo, ¿lo estás pidiendo? ¿Le estás pidiendo al Señor? Sí. Bueno, Dios te va a dar tu esposo, pero pensás que lo vas a tener, porque estás pensando en que no lo vas a tener. Es verdad. Estaba pensando en que no lo iba a tener. No, piensa en lo correcto. Le dije yo, en un planeta donde hay 8,000 millones de personas, ¿no va a haber un esposo para vos? Claro que lo va a haber. Dios te va a dar un esposo. Solo pensá. ¿Y cómo voy a pensar? Pensá. Tan, tan, tarán. Tan, tan, tarán. En eso tenés que pensar. Aquí vino una pareja en el servicio anterior, 17 años de casados. Hicieron todo el esfuerzo físicamente o biológicamente para tener un hijo. Aquí estaba esa pareja en el servicio pasado. Y dice que cuando vinieron a esta iglesia y comenzaron a ver las sanidades, dijeron, oye, esto no lo hemos visto así, de esa forma. Porque tenían 17 años de casados, pero no podían tener hijos. Y un día el Señor sanó de sus miembros reproductivos a la esposa. Ella creyó a Dios y no solo eso, salió embarazada. Pero le asaltaron los temores y me dijo, pastor, el enemigo es un astuto mentiroso y me dijo que no voy a poder tener al niño, pero yo lo reprendí, no acepté eso. Yo voy a tener a mi hijo. Ahora tienen en sus brazos a su bebé. Le doy gracias al Señor por esto, porque pensaron correctamente. Ahí está la bendición de la palabra de Dios. Entonces, cuando no estás negando la realidad, pero estás cambiando la realidad, es porque nuestros pensamientos de promesas bíblicas sustituyen a las frustraciones que el diablo quería traer. Dice el Salmo, dice Isaías 26:3. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz. ¿Cómo va a guardar Dios? En completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No se puede tener paz si no confiamos en la palabra de Dios. Tengo que aferrarme. ¿Y cómo tuve que aprender a leer la Biblia? Yo antes la leía de otra forma. La leía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Era una lectura normal, pero ahora la leo así: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. A mí no me va a faltar nada. Esta carta la escribió tu padre para tu vida. Esta carta la escribió tu padre para heredarte, para bendecirte, para decirte cómo Él va a hacer contigo, y que guardemos pensamientos de promesas de su palabra en nuestro corazón para que podamos tener una mejor calidad de vida. Él guardará en completa paz a aquellos cuyos pensamientos perseveran en Dios y no en las crisis. Maravilloso. Siempre que me van a poner un suero vitaminado,
La doctora Silvia es nuestra doctora. Ella es miembro de esta iglesia, es una de las líderes. Me dice, pastor, me dice un día, ¿y por qué usted cada vez que yo le voy a poner un suero se ríe? Bueno, porque he visto personas que lloran cuando les van a poner un suero. Y si ese suero es vitaminado, ¿por qué voy a llorar si es algo bueno? Entonces me río, me gozo. ¿Por qué? Porque es para bien mío la vitamina que me van a poner. La gente que sabe lo que es bueno y lo ve como una gran crisis, entonces la vida se le vuelve oscura. Yo tengo un nutricionista que es un ejemplo de vida, él, y fui uno de estos días, y él me dijo, bueno, pastor, tiene que tomarse este té. Yo dije, claro que sí, me gustan los té, pero ese té yo nunca lo había probado. Lo encontré raro porque traía toda clase de hierbas y ramitas y cositas raras, pero son cosas que ellos saben con respecto a la parte nutricional. Entonces yo, bueno, en primer lugar quedé viendo el té, pero después lo saboreé. Hermano, era amarguísimo, cual nunca en la vida ha habido algo tan amargo. Y me tengo que tomar 1 litro de té diario para desintoxicar mi cuerpo. ¿Y sabe lo que comencé a decir? Qué rico. Delicioso. Lo probó una persona y dijo, qué horrible. Lo probó otra persona y dijo, qué horrible. Lo probó aquel, dijo, yo no me tomaría un té. Le dije a la muchacha que nos ayuda, mira, y si vos para mejorar tu cuerpo te mandaran este té, ¿te lo tomaría? No, pastor, yo no me lo tomaría. Ella piensa así. Le dije, dame mi delicioso té, por favor. Servime mi té, por favor. Esa deliciosura, qué exquisito, dame más. ¿Por qué tuve que cambiar mi manera de pensar? Porque así es como cambio mi manera de vivir. Cuando cambio mi manera de pensar, mi manera de vivir cambia. Aleluya. Jóvenes, ¿por qué venimos de hogares donde ha habido tanta frustración? Porque nos enseñaron a pensar mal. Ahora tenemos que aprender a pensar correctamente. Y es el punto clave donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos. Por favor, vayamos a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Saben que esta es una carta que el apóstol Pablo le envió a esa primera iglesia que fundó en Europa. La iglesia de Filipos es la primera iglesia que fundó Pablo en Europa. ¿Y sabe cómo le llaman a esta carta? La carta del gozo. Porque el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Filipos cómo debe de vivir la vida un cristiano de verdad. Pablo estaba preso en Roma, pero ahora le está enseñando a los creyentes de Filipo cómo vivir la vida. Dice el verso 4, vivan con alegría su vida cristiana. ¿Cómo hay que vivirla? Con alegría. ¿Cómo se vive una vida con alegría? Con gozo, con júbilo. Observe los matrimonios. Cuando en el matrimonio hay alegría, entonces la atmósfera del hogar es excelente. ¿Cómo es la alegría? Dice la Biblia, gózate con la mujer de tu juventud. No dice pelea con la mujer de tu juventud. Dice gózate. Gózate con tus hijos. La manera de pensar de las personas hace que disfruten o se sientan frustradas. Y el apóstol Pablo dice, lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables. Diga conmigo, buenos y amables. La bondad caracteriza a las personas que van a vivir felices. Las personas que están inclinadas a hacer el bien, la tendencia de ellos es sentir la felicidad. Las personas que están inclinados a hacer el mal, lo que van a sentir es ese efecto de las tinieblas, negativo. Observe, aprendan a ser ¿qué? Amables y buenos. La amabilidad. Observe la cortesía cuando uno es amable. Eso se mira
en las calles de nuestro país. Las personas que van quizá apresuradas, queriéndose meter en el tráfico vehicular. Yo lo que hago es a los motociclistas, a los otros vehículos, les cedo el paso. Pase, porque la cortesía es algo que valora tu vida para que te sientas contento. ¿Ha visto esa gente que va peleando con todo el tránsito? Va peleando con los peatones, con los motociclistas, va maldiciendo a los que van a los lados y va queriendo competir. Esas personas van a vivir vidas nerviosas, frustradas. La amabilidad y la cortesía son parte de un estado de vida equilibrado. Y es ahí donde Dios nos enseña cómo vivir nuestros días. Dice el siguiente versículo, en el verso 6, no se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Tenemos que hacer una lista para poner en las manos del Señor aquellas cosas que debo de poner en oración sin frustración. No es estar pensando en resolver las cosas, es en orar para pedirle a Dios que me dé sabiduría o que me responda o que traiga la respuesta de esas necesidades. Y sean agradecidos, así Dios les dará su paz. ¿Cuándo nos da Dios paz? Cuando echamos sobre Dios nuestras ansiedades. Dice, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, porque protege el corazón. ¿Qué hace la paz? Protege ¿qué? El corazón y el entendimiento a los que ya son de Cristo. El corazón son los sentimientos, el entendimiento son los pensamientos. Los sentimientos y los pensamientos tienen que correlacionarse. A todos nos ha sucedido que cuando vemos a alguien que nos ofende o que nos ha hecho daño, se nos sobresalta el corazón y ocurre algo con el cortisol que se dispara, y eso nos quiere alterar nuestro estado de ánimo cuando vemos esa situación. Pero si decimos, Señor, yo ya perdoné, eché en tus manos este problema, ya perdoné, yo perdono a esa persona en el nombre de Jesús, entonces experimento bajo el perdón de Dios la paz de Dios. Si guardo la palabra de Dios me guardará mi corazón. Es un sentido de protección a nuestros sentimientos y a nuestros pensamientos. La vida depende de eso. La mayor parte de las personas hoy podemos observar que tienen dos causas por las cuales sufren. Todos nosotros los seres humanos sufrimos por dos causas, esencialmente porque la tercer causa es la física y hay anestesia o analgésicos, pero para el dolor en el alma y para los problemas en los pensamientos no hay analgésico natural. Solo echando nuestras cargas en las manos de Dios, orando por esa lista de peticiones, vamos a experimentar la paz de Dios, la quietud del Señor.